¿Cómo hacer una infografía? Esta es la guía definitiva donde te enseñaré todos los pasos indispensables para crear una infografía asombrosa y de alto impacto. Y quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo podrás descargar todas estas plantillas completamente gratis. Empecemos. Hola, te doy la bienvenida al canal El Tío Tech. Mi nombre es Diego Cárdenas y en este video te presentaré la guía definitiva para hacer una infografía. Y no solamente en PowerPoint, sino también en otros videos en Word, Publisher y Canva. Ahora, para hacer este video estuve entrenándome y aprendiendo las mejores prácticas de diseño de infografías, pero la mayoría de tutoriales o cursos que encontré están hechos para diseñadores profesionales. Y como saben, en este canal tratamos de brindarles tutoriales con las herramientas que están al alcance de todos y con procedimientos no tan complicados para que todos los podamos replicar. Por eso vamos a empezar esta guía con PowerPoint, un programa bastante fácil de aprender y de usar, especialmente si has tomado nuestro curso completo de PowerPoint gratuito aquí en el canal. Entonces, por ser este el primer video, les daré una pequeñísima introducción a lo que es una infografía. Una infografía es una herramienta visual de comunicación cuyo objetivo es resumir o explicar estructuradamente algún tema, empleando recursos más variados y visuales que otros formatos como los esquemas o los diagramas. Y como lo dice este curso de Creana, es una maravilla de la comunicación. Y eso hace que las infografías sean las publicaciones con más interacciones en redes sociales. Puedes ver buenas infografías en páginas como Kurzgesagt, Platzi o Pictoline en Instagram. Y a continuación te mostraré algunos ejemplos de infografías asombrosas en las que te puedes inspirar para tus diseños y por supuesto podrás descargar todas estas ideas desde nuestra página web. El link lo dejaré como siempre en la descripción de este video. Ahora, ya con esa brevísima introducción vamos a empezar con el diseño y con el primer paso, el cual es suscribirse a este canal, regalarnos un me gusta y mejor aún compartirlo en tus redes. Esa es la mejor retribución que podemos pedir a puertas de llegar al 1.000.000 de suscriptores, considerando que el 91.7% de personas que nos ven no están suscritas al canal. Infinitas gracias a ese poderoso 8.3% que sí lo están, ¿de acuerdo? Y una vez que ya se hayan suscrito, vamos con el paso número 2, crear un storytelling. Si nosotros queremos crear una infografía es porque queremos contar una historia. Y para esto tenemos que reunir conceptos, reunir palabras, reunir imágenes que nos ayuden a dar relación a nuestras ideas. Y de esa manera poder plasmarlas en una infografía para que todo el mundo pueda entender lo que quieres expresar. Una infografía no es simplemente poner conceptos individuales y esperar que los que la ven entiendan completamente tu idea. Eso simplemente será una imagen con un texto sin mucha trascendencia. Una infografía, en cambio, una buena infografía, te va a contar una historia. No importa si no tiene un inicio o un final, las ideas tienen que estar conectadas, tienen que seguir una hilación. Y para esto te recomiendo empezar en un cuaderno y empezar escribiendo con una lluvia de ideas todos los conceptos que quieres comunicar. Y más o menos ir bosquejando qué imágenes vas a utilizar, qué recursos visuales quieres tener en tu infografía, además del formato, si va a ser una infografía en formato vertical, en horizontal, una infografía cuadrada para redes sociales o como tú prefieras. Este paso es crucial y lo vas a poder encontrar en toda buena infografía. Vas a ver que las ideas siguen una secuencia y te van contando una historia. ¿De acuerdo? Ese en realidad es el primer paso. Ya sé que dije que era el segundo paso, pero era una broma para que se suscriban. Y ya lo hicieron, ¿verdad? Ok, ahora que sí, ya se suscribieron, vamos con el paso número 2. Y este paso es el de definir fuentes tipográficas y el tema de colores. Y aquí ya estamos entrando enteramente en el tema de diseño. Y para eso nuevamente les quiero invitar al link que vamos a ver en la descripción que les va a dirigir a esta página. Todavía está en construcción, por eso aquí dice post en desarrollo, pero quiero que bajen aquí un poquito y vayan a la sección de recursos para tus infografías. Aquí cada video va a tener sus propios recursos y van a encontrar estos botones. De acuerdo, para este video vamos a entrar a 4 páginas que nos van a ayudar con los recursos visuales que vamos a utilizar. Como les mencioné, el segundo paso es definir nuestras fuentes tipográficas y nuestra paleta de colores. Sin este paso no vamos a llegar a ninguna parte. Así que vamos a empezar definiendo las fuentes que vamos a utilizar. Para eso yo les recomiendo, si ya tienen abierto su PowerPoint, que lo cierren, porque cuando instalemos una fuente tipográfica vamos a tener que cerrar de todas maneras nuestro PowerPoint para que se actualice con las nuevas fuentes instaladas. ¿Ok? Vamos a hacer entonces un clic en este botón que dice Google Fonts. Vamos a hacer un clic acá.
Y esto nos va a dirigir a esta página, a Google Fonts, donde vamos a poder buscar las fuentes tipográficas que vamos a utilizar en nuestra infografía. Yo aquí les voy a dejar unas ideas de tipografías, de fuentes tipográficas que he recopilado y que pueden utilizar ustedes. Les recomiendo seleccionar por lo menos 2. Para esta ocasión voy a utilizar la fuente tipográfica Fredoka One. Ok, está aquí. Simplemente le hacemos un clic y luego venimos aquí a la parte derecha donde dice Download Family, que significa descargar familia. Le damos un clic acá, es súper rápido, no pesa casi nada, y hacemos un clic en esta carpetita zip. Y ahora en esta carpeta ya abierta vamos a hacer doble clic nuevamente en el archivo que dice archivo de fuente TrueType. Ok, hacemos un doble clic acá y en esta nueva ventanita le vamos a dar clic en donde dice instalar. Y esto no suele tardar casi nada, así que ya está. Luego vamos a utilizar otra fuente tipográfica que se llama Bellota Text. Vamos a hacer un clic acá nuevamente en el loguito y vamos a buscar acá Bellota Text. Y está justo acá. Ok, y bueno, de hecho creo que me gusta más esto. Vamos a utilizar Bellota únicamente. Ok, vamos a descargarlo. Luego hacemos clic en la carpetita descargada y hacemos doble clic en donde dice regular. Ok, acá hay bastantes opciones, algunas familias tienen incluso más variaciones, pero yo les recomiendo únicamente hacer clic en el regular y en el bold. Ok, esta es la fuente regular, la fuente normal, y esta sería la fuente en negrita. Vamos a hacer clic en regular, un doble clic, lo instalamos, y ahora vamos con el bold. Vamos aquí por si acaso, tal vez lo vayamos a necesitar, le damos a instalar, y listo. Ya está. Ya tenemos nuestras fuentes tipográficas. Yo las he seleccionado previamente para no ser muy largo el video, pero como les digo, les dejo en el post una lista de las fuentes tipográficas que les puede servir. ¿Ok? De todas maneras, también pueden venir aquí a Google Fonts e ir explorando entre tantas tipografías que hay aquí disponibles. Todas son gratis, no se preocupen, y como ven, la instalación es cuestión de un par de clics. ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestras fuentes tipográficas instaladas y ahora vamos a la siguiente página, que es Adobe Color. En esta página nosotros vamos a encontrar inspiración para nuestras paletas de colores. Antes de buscar estas paletas de colores, yo les recomiendo que inicien sesión. Si no tienen una cuenta, se registran, es completamente gratis. Únicamente tienen que poner su correo y crear una contraseña. ¿De acuerdo? Así de simple. Voy a iniciar sesión para poder descargar estas paletitas de colores. Y ahora que ya inicié sesión, voy a buscar aquí la palabra. Y de hecho me estaba olvidando mencionarles cuál va a ser la temática de esta infografía. La temática va a ser el sistema solar, el espacio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Aquí voy a poner la palabra en inglés. También la pueden poner en español, pero a veces salen mejores resultados cuando lo ponemos en inglés. Voy a poner space, voy a hacer enter y vamos a ver aquí que encontramos bastantes paletas de colores relacionadas con el espacio. ¿De acuerdo? Aquí ya es cuestión de que vengan ustedes, ir buscando página por página alguna paleta de colores que les llame la atención. Yo, por ejemplo, voy a utilizar esta. Le voy a dar clic en donde dice descargar como JPEG y esto nos va a descargar esta imagen aquí en la parte inferior izquierda. Ok, la voy a arrastrar hacia la diapositiva en blanco que tengo aquí preparada y la voy a soltar por acá. Ok, tal como pueden observar, ya tenemos una paleta de colores que podemos utilizar. Y esto ya es enteramente cuestión de gustos para que escojan la paleta que mejor les guste. ¿Ok? Entonces ya tenemos a nuestras fuentes tipográficas y nuestra paleta de colores. Ya está el segundo paso. Ahora vamos a cambiar el tamaño de esta diapositiva, el tamaño de esta hoja, porque como ven en el ejemplo que he desarrollado tenemos una infografía vertical que es bastante larga. ¿Ok? Entonces vamos aquí otra vez y lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de diseño. Y aquí en la sección, en la parte derecha, vamos a encontrar la opción de tamaño de diapositiva. Vamos a hacer un clic acá y luego en personalizar tamaño de diapositiva. Y ahora vamos aquí a configurar la orientación vertical en esta diapositiva y le vamos a modificar al alto. Le vamos a poner, por ejemplo, 45 centímetros. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Aquí cualquiera de estas dos opciones, recomiendo el asegurar el ajuste. Y listo, ya tenemos aquí nuestra diapositiva que ya tiene un tamaño listo para nuestra infografía. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Vamos a continuar todavía con este paso número 2 y vamos a añadir aquí la paleta de colores. Noten que acá ya tenemos la imagen con nuestra paleta de colores, pero vamos a guardarla aquí en nuestra paleta de PowerPoint. Noten que aquí tenemos los colores predeterminados. Y para utilizar estos de acá, tenemos que hacer algo bastante simple. Vamos a dibujar un cuadrito, una forma, ¿ok? Un cuadradito, y lo vamos a duplicar varias veces.
Si ya han visto el curso de PowerPoint, saben muy bien cómo hacer esto. Presionan la tecla Control, arrastran con el clic, sueltan la tecla Control y ya tenemos una forma duplicada. También pueden hacer Control C y Control V, ¿de acuerdo? Como prefieran. Entonces falta un cuadradito, vamos a duplicarlo otra vez y ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de estos cuadros, irnos a la opción Relleno de forma y utilizar el cuentagotas para sacar este color. Ok, hacemos un clic en el color, luego venimos a la siguiente forma, lo mismo, relleno de forma, cuentagotas y lo mismo con las demás. ¿De acuerdo? Relleno de forma, cuentagotas, cogemos el color, luego vamos al siguiente, relleno, cuentagotas, color y por último el amarillo, relleno, cuentagotas, el amarillo y ya está. Ya tenemos a nuestros colores guardados en nuestra paleta de PowerPoint. Noten que aquí ya lo tenemos a los 5 colores. Entonces ahora ya podemos borrar esta imagen porque ya tenemos guardados los colores y lo que tenemos que hacer ahora ya es empezar a diseñar. Este es el paso número 3, el de empezar a diseñar en PowerPoint las ideas que hemos bosquejado en nuestro cuaderno después de nuestra lluvia de ideas. Ok, en este caso yo ya tengo claro lo que quiero hacer. Entonces vamos a cambiar aquí el formato del fondo y para eso vamos a hacer clic derecho en la diapositiva y vamos a formato del fondo. En esta ventana que se despliega en la parte derecha lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de relleno degradado. Y desde aquí vamos a ver que tenemos algunos controladores, ¿ok? Vamos a eliminar algunos de estos, los que están en el medio. Simplemente les hacemos clic y le hacemos clic en esta opción de quitar. Y lo mismo con este de acá. Le vamos a dar a quitar y ya está. Ahora con este indicador de la parte izquierda vamos a seleccionar la paleta de colores y vamos a escoger el color más oscuro. ¿De acuerdo? Ahora con el siguiente indicador y vamos a escoger el color más claro. ¿De acuerdo? Y de esta manera tenemos un fondo bonito degradado. Vamos a mover un poco el oscuro para que sea un poquito más oscurito y yo creo que ahí estaría bien. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a plasmar nuestras ideas. Y para eso vamos a dibujar un cuadrito de texto, ¿ok? Aquí mismo en la pestaña de inicio, en las opciones de formas, vamos a encontrar al cuadrito de texto. Vamos a dibujarlo y para eso vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a poner nuestro primer título. En mi caso es observación del cielo, ¿ok? Ahora vamos a seleccionar este cuadrito de texto y le vamos a poner la tipografía que hemos escogido. En este caso es Fredoka One y no está saliendo acá porque no he cerrado todo el programa. Tenía abierto siempre la plantilla, ¿ok? Y noten que aquí también he estado ensayando con algunas tipografías, algunos colores, con otras paletas de colores y en eso consiste el proceso de diseño. Ir ensayando, ir viendo qué tipografía, qué paleta de colores le sienta mejor a nuestro diseño. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar esto. Y también vamos a cerrar esto. Y para esto tenemos que guardarlo primero. Vamos a guardarlo en mi carpeta personal que tengo en esta computadora. Diseño de infografía. Le damos a guardar y ya lo podemos cerrar. Ahora que ya lo tenemos cerrado, vamos a asegurarnos de que se actualice haciendo clic derecho en nuestra pantalla de inicio y actualizar. ¿Ok? Entonces vamos a entrar nuevamente a PowerPoint y aquí en nuestros accesos directos vamos a ver que ya tenemos nuestro diseño acá. ¿De acuerdo? Aquí está. Y ahora también vamos a abrir la plantilla en la que he estado trabajando, que es esta de acá. ¿Ok? Y aquí tenemos más o menos el resultado final. ¿De acuerdo? Entonces vamos nuevamente por acá y lo que vamos a hacer es seleccionar nuevamente nuestro cuadrito de texto que hemos creado y vamos a escribir acá Fredoka One y noten que ya está disponible. Y en este paso me gustaría que ustedes vayan definiendo cómo van a hacer sus viñetas, dónde van a colocar su texto y de qué manera lo van a disponer. En este caso yo voy a ubicar mi título de manera centrada con el color amarillo. Y además el texto que le acompaña lo voy a poner dentro de una forma, ¿ok? Vamos a poner aquí simplemente un texto de ejemplo y una manera de hacerlo es con esta fórmula. Igual, lorem, abrimos y cerramos paréntesis y le damos a Enter. Y de esta manera tenemos algo de texto de ejemplo, ¿ok? Es un truquito que seguramente muchos de ustedes no conocían. Voy a borrarlo hasta cierta parte, solamente quiero un poco de texto. Y a esto le vamos a reducir el tamaño. Y le vamos a poner la tipografía que hemos descargado, que es bellota. ¿Ok? Listo, acá está. Y ahora lo que tenemos que hacer es ubicarlo dentro de la forma que les he indicado. Y esta forma es la de rectángulo con esquinas redondeadas. Vamos a dibujarlo más o menos por acá.
Y noten que en este caso, en esta formita, tenemos un controlador naranja que nos va a permitir controlar el radio de la curva que tenemos en las esquinas. Vamos a ponerle aquí una curva sutil nada más y le vamos a poner de color amarillo nuevamente y le vamos a quitar los contornos. ¿De acuerdo? Lo vamos a mandar al final con clic derecho, enviar al fondo y más o menos que ya lo tenemos. Aunque creo que está demasiado amarillo, creo que podríamos utilizar otro amarillo un tanto más claro. Por ejemplo, este de acá me parece que está mejor. Vamos a aprovechar este color y lo vamos a dejar por acá. ¿De acuerdo? Está muy grande, vamos a reducirlo un poquito, vamos a centrarlo y vamos a ubicar esto por acá. Ok, vamos a también a justificar este texto de tal manera que encaje en toda esta forma y yo creo que ya está. Entonces, estas van a ser las viñetas que voy a utilizar para los conceptos que quiero comunicar. De hecho, vamos a reducir esto un poquito, vamos a centrarlo también y ya está. Ahora esto lo puedo duplicar. Simplemente lo selecciono, le pueden hacer control C y control V si desean. Y esto lo van ubicando, van tanteando más o menos en dónde quieren ubicarlo. ¿Ok? Yo voy a ir ubicándolo de esta manera, de una forma intercalada, y vamos a continuar. Creo que está demasiado alto esto. Vamos a reducirle un poquito el tamaño. Vamos a diseño, tamaño de diapositiva, personalizar, y acá en el alto vamos a ponerle 40. ¿Ok? Le damos a aceptar, le damos a asegurar el ajuste y ya está. Entonces vamos a bajar esto un poquito más. Vamos a ponerlo, creo que está en el lado izquierdo. Esto lo ponemos en el lado derecho. Este en el izquierdo y este en el derecho nuevamente. Y ahora un elemento que sí o sí tienen que poner en sus infografías es poner en la parte inferior o en alguna parte de su infografía, de manera distinguible, su nombre o la fuente desde donde estén sacando la información y el tema de la infografía. ¿Ok? Noten que he añadido acá un cuadro, una forma, y le voy a poner de color, esta vez sí, el color amarillo. Le voy a quitar el contorno. Y para este caso vamos a utilizar una tercera tipografía que la distinga del resto. En este caso creo que tengo acá Cincel. No la tengo. Entonces vamos a poner Poppins, la clásica. ¿Ok? Tema, vamos a poner acá. Tema, el espacio. Autor, el tío Tech. ¿Ok? Listo, vamos a reducirle un poquito el tamaño. Vamos a ponerle un color azul de esta manera. Y vamos a darle un poquito de espacio. ¿Ok? Tal como ustedes pueden observar. Listo, ya va quedando más o menos la estructura de nuestra infografía y lo que tenemos que hacer ahora es escoger los recursos multimedia. Este es un paso igual de importante que el de escoger las tipografías y el tema de colores. Y para eso vamos a ir a esta página que les dejo en nuestra guía completa, en nuestra guía definitiva. Aquí van a encontrar el recurso de StorySet. ¿Ok? Esta es la tercera página que vamos a visitar. Es una página bastante interesante que seguramente la van a utilizar mucho a partir de hoy. ¿Ok? Esta es una página usualmente utilizada por desarrolladores de páginas web, pero aquí se las estoy presentando para que la utilicen en sus proyectos. Entonces, noten que en esta página nosotros tenemos una barra de búsqueda, una galería de imágenes y acá algunos estilos en la parte izquierda. ¿Ok? Tenemos 5 estilos y cada uno tiene un nombre: Rafiki, Bro, Amico, Pana y Cuate. ¿De acuerdo? Y abajo tenemos una opción para cambiar el color. Entonces, vamos a utilizar esta barrita de búsqueda y vamos a escribir nuevamente Space. ¿De acuerdo? Le damos a Enter y acá vamos a encontrar bastantes diseños relacionados con esta palabra, el espacio. Y lo bueno de esta página, y es por la que les estoy recomendando, es porque tiene estilos. Y estos estilos les dan consistencia a nuestros diseños. Son una sola línea de diseño que van a distinguir a nuestra infografía. No es lo mismo que venir aquí a Google y poner imágenes del espacio. Ok, vamos a venir acá y vamos a encontrar un montón de imágenes que probablemente se vean bonitas, probablemente no, que tengan buena calidad, usualmente no es así. Y si ponemos, por ejemplo, acá ilustraciones, vamos a encontrar un montón de imágenes que nada tienen que ver una con la otra. Y este es el problema de utilizar Google para este tipo de cosas. Por eso les estoy presentando esta página donde, como pueden ver, vamos a tener una sola línea de diseño.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle de nuestra paleta de colores que tenemos acá. En este caso, para que haya contraste, vamos a utilizar el color amarillo. Ahora, ¿cómo sabemos qué amarillo es este? Porque noten que si venimos a esta página, cambiar el color, aquí estos colores están en código, ¿ok? En código hexadecimal o RGB. Y no se preocupen, es bastante fácil. Vamos aquí a PowerPoint, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer clic en la formita que tiene ese color. Vamos aquí a relleno de forma y le vamos a dar clic en donde dice más colores de relleno. Y acá, como pueden observar, tenemos el código tanto en RGB como en hexadecimal. El hexadecimal solamente está disponible, si no me equivoco, para Office 2019 y para 365. Si ustedes no tienen estas versiones, pueden trabajar con el RGB, que son estos números 242, 205 y 91. Simplemente tendrían que copiar estos números en la página, ¿ok? Yo voy a copiar este con Control C. Vengo por acá y lo voy a pegar por aquí, ¿ok? Voy a seleccionar esto, le doy Control V y ya está, tal como pueden observar. Y también se han actualizado los colores del RGB. Noten que está 242, 205, 91. Ustedes también podrían copiarlo desde acá con esos números de RGB, ¿ok? Listo. Entonces, ahora que ya tenemos nuestras imágenes, incluso con mayor personalización, con nuestra paleta de colores, vamos a descargar las que vamos a utilizar. En este caso ya tengo definidas las imágenes que quiero utilizar porque me van a ayudar a contar la historia que quiero contar, que quiero comunicar. Vamos a empezar con una persona que está observando las estrellas, luego con el sueño de la exploración espacial y continuamos con la conquista del espacio, con el hombre pisando la luna y por último con el sueño detrás, que es el continuar con la exploración espacial. ¿De acuerdo? Ya ustedes pueden venir y buscar acá las imágenes educativas, imágenes de lectura, imágenes de deporte, lo que sea que quieran comunicar y personalizar sus colores para que se adapten a su paleta que hayan escogido. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer entonces para descargar esto es simplemente hacer un clic en el botón de descarga que tenemos aquí de color azul. En este caso no necesitan registrarse, pero quiero enseñarles también que hay una función adicional que es bastante interesante, que es la de animación. Ok, en este botón, si hacen un clic acá, van a poder acceder a este panel donde se puede animar todos estos elementos. Además de que pueden ocultar algunos de ellos. Por ejemplo, si quisiera que esta imagen no tuviera esta luna, la puedo eliminar. Aquí está la palabra luna. Le damos aquí clic en este ojito y va a desaparecer. Ok, le voy a poner otra vez para que vean que si hago clic aquí en Randomize, esta imagen se va a animar. Ok, notaron la entrada. Vean cómo esta imagen aparece con una ligera animación. Y esto lo pueden utilizar, aunque a veces el fondo no se puede quitar, es decir, va a tener un fondo blanco que no lo vamos a poder ubicar acá porque el fondo ya tiene su propio color. ¿De acuerdo? Pero no me quiero extender mucho, no quiero salirme del tema. Vamos a hacer un clic acá en la flecha de atrás y vamos a descargarlo como PNG. Ok, así de simple, no tienes que hacer nada, no tienes que registrarte y a esta imagen la vamos a arrastrar a nuestro PowerPoint, a nuestro diseño. La vamos a poner por acá. Y vamos a ir ubicándola, ¿ok? Esta es la primera imagen. Vamos a continuar con la siguiente. Venimos aquí, vamos a cerrar todo esto y vamos a seguir descargando. Vamos a descargar esta en PNG. Continuamos con esta, PNG también, y con esta, ¿ok? Y creo que falta una, creo que son 5 imágenes. Y según lo que quería contar, si venimos aquí a nuestra plantilla, empezamos con la observación del cielo, con la exploración espacial. Aquí esto fue la imagen que más se apegaba a lo que quería comunicar, que era el de lanzar satélites, ir al espacio y todo eso, pero antes de llegar, digamos, a la luna, antes de conquistar nuestro sistema solar. Entonces, para eso aquí, como no he encontrado una imagen que diga todo esto, lo que hice fue cambiar el diseño, cambiar el estilo, ¿ok? He buscado con Rafiki y como pueden ver aquí tenemos varios diseños más y algunos, digamos la mayoría, también tiene sus variaciones que podemos hacer clic directamente desde acá. Vamos a buscar otra vez en Amico y creo que aquí estaba, si no me equivoco. Y de hecho esta me gusta más. Vamos a utilizar esta, ¿ok? En PNG y la vamos a arrastrar al PowerPoint y le vamos a poner por acá. ¿De acuerdo? Vamos a reducirlo un poquito, más o menos por acá. Y vamos a seguir descargando las imágenes. Y vamos a seguir añadiendo las imágenes que ya hemos descargado. Vamos a arrastrarlas simplemente y las soltamos por acá, ¿ok? Venimos con esta y la arrastramos acá. Listo. Vamos a ir ubicándolas más o menos donde queremos que estén situadas. ¿De acuerdo? Más o menos por acá y creo que nos falta una imagen. La vamos a buscar también acá con el diseño anterior que era el de Bro.
Y era justamente esta. Creo que es esta del astronauta. Vamos a ponerla por acá. Y efectivamente, acá está. ¿Ok? Listo, ya tenemos nuestras imágenes. Y ahora solamente tenemos que ubicarlas. Vamos a hacer un poquito de zoom nuevamente para venir acá a la parte inferior, hacer esta un poquito más grande y ubicarla donde queremos. Ok, creo que esta está bien, tal vez un poquito más grande también. A esta del mismo modo. Y esta ya estaba en la parte central, creo que este texto tenemos que ubicarlo en la parte central, pero antes vamos a ubicar esto justo en el medio y lo vamos a mandar al final, lo vamos a mandar atrás. Clic derecho, enviar al fondo y ya está, ¿ok? Vamos a seleccionar este texto, lo vamos a ubicar más o menos al centro. Si desean pueden activar sus guías haciendo clic en la pestaña Vista y aquí en la opción de guías. Y de esa manera se van a poder ayudar más de estas guías para centrar las cosas. ¿Ok? Vamos a hacer esto un poquito más grande porque ya es el título final y vamos a centrarlo correctamente. Lo mismo con esto, vamos a hacerlo un poco más amplio, le aumentamos el tamaño, le ponemos en negrita y lo vamos a centrar. Y lo mismo con nuestra formita que la contiene. Vamos a extenderlo de esta manera y creo que ya está. Listo, ahora como quiero que esta imagen vaya justo acá, vamos a cambiarle la opacidad a esta de acá. Para eso nos vamos a formato de imagen y acá en la opción de transparencia le vamos a poner más o menos acá en 80%, tal vez un poquito más grande, justo por acá, y hasta la ponemos en el centro. ¿Ok? Tal como pueden observar. Y listo, ya tenemos, digamos, casi completa nuestra infografía. Ahora simplemente faltarían algunos detalles. Como ven, la imagen ya se ve bastante bonita, pero sería bueno tener unas cuantas estrellas por aquí de fondo. Ahora, ¿de dónde sacamos estas estrellas para que se vean bien? Podríamos utilizar aquí la forma de estrella que tenemos directamente en PowerPoint. Noten que la podemos agregar fácilmente, pero también me gustaría tener más variaciones. De hecho, vamos a ponerla esta sin contorno y de color blanco, pero con cierta opacidad. Nos vamos a más colores de relleno y le vamos a dar cierta opacidad, digamos un 70%. Y acá está nuestra estrella, pero está demasiado grande. Vamos a hacerlo un poco más pequeña. Le vamos a dar control C y lo vamos a pegar por acá. Y vamos a ir moviéndolas, ¿ok? Copiamos y pegamos. Tal vez la giramos un poco. Y seguimos haciendo esto algunas veces. ¿Ok? También podemos ir variando la transparencia para que se distingan unas estrellas de otras, al igual que su tamaño. ¿Ok? Le vamos a hacer un poco más pequeñas a estas, al igual que a esta. Y ahora vamos a irnos a la página que también les tengo acá recomendadas en esta página, a la cuarta página que vamos a usar, ¿ok? Flat Icon. Aquí pueden descargar iconos sin necesidad de registrarse, está completamente en español y acá vamos a poner estrellas. ¿Ok? Acá en esta página lo que vamos a encontrar son iconos, ¿de acuerdo? Y acá como pueden ver tenemos varios y podemos usar los que no tienen la coronita. Noten que algunos tienen una coronita en la parte inferior, esas no las podemos utilizar, ¿ok? Pero las demás sí son completamente gratis. Y al igual que en la otra página podemos cambiarles de colores, pero en este caso tenemos que registrarnos e iniciar sesión para poder hacerlo. ¿Cómo? Simplemente hacemos un clic en la imagen y acá vamos a poder editar el icono, pero vamos a tener que registrarnos para eso. Y en este caso, para no hacerla más larga, simplemente le voy a descargar así, ¿ok? Descargamos como PNG, descarga gratis. Y acá a esta estrellita la vamos a arrastrar hacia nuestra diapositiva y la vamos a soltar. Como esta es una imagen, la vamos a reducir un poquito y le vamos a cambiar la opacidad. Venimos aquí a la pestaña formato de imagen, transparencia y le vamos a poner por acá, ¿ok? Una transparencia del 80%. Y esto ya lo podemos ubicar por acá, lo podemos seguir copiando, lo podemos ir moviendo de tal manera que parezca que son otras. Y por supuesto, siempre tenemos que mandarlas al fondo. ¿De acuerdo? De esta manera ya ustedes pueden tener sus diseños, pueden incrementar la variedad de estas estrellas e irlas agregando una por una en sus diseños. Ya es cuestión de pulir los detalles. ¿De acuerdo? Y de esta manera ya tendríamos nuestra infografía que respeta una sola línea de diseño, que tiene su paleta de colores,
que tiene tipografías adecuadas, y en este caso, como lo he hecho tratando de no extenderme demasiado ni hacer muy largo el video, este ha sido el resultado, ¿de acuerdo? No olviden que esta y otras plantillas las van a encontrar en la página del Tío Tech en nuestra guía definitiva de cómo hacer infografías. Y así como este, van a haber varios videos más. Así que nuevamente te pido que te suscribas y nos ayudes a llegar a la meta del 1.000.000 de suscriptores. Como siempre, estamos muy agradecidos con sus comentarios, con sus preguntas y con las ideas que nos dan todos los días para seguir creando contenido. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo en este video, espero lo hayan disfrutado y les sea de utilidad. Conmigo será hasta otro tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Hasta pronto.